Muy buenos días para todos en esta oportunidad. Le damos gracias al Señor porque nos ha concedido vida, salud y un corazón para encontrarnos en este espacio de tu palabra para encontrar el camino. Les invitamos desde nuestra asociación Gente para Servir para que continuemos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. Hoy, 16 de diciembre, estamos leyendo la epístola del apóstol San Pablo a Tito, una carta que de igual manera tiene el propósito de aconsejar, de em, enviarle un mensaje a, a este hombre que también es, como Pablo lo dice, un hijo, un verdadero hijo en la común fe. Versículo 4 del capítulo 1 así lo dice. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué bonito ese deseo y en este tiempo donde las personas se reúnen en familia y culturalmente festejan fechas que simbolizan el amor, la unidad, pero más que una cultura y más que una costumbre, aquí hay un deseo y no es un deseo que se da por temporada, no es un deseo que se da porque es Navidad o porque es amor y amistad, no es un sentir de Pablo en la circunstancia en que ya hemos hablado desde esas advertencias, ese consejo que para el fin de su vida, pues él quería dejar y que de nuevo viene a ser para nosotros una oportunidad porque pues por supuesto este mensaje em, es dado para el verdadero hijo en la común fe. ¿En cuál común fe? En esa fe que tenía Pablo y que también Tito compartía. Y recordemos que en la cultura o en la mentalidad judía, el padre es aquel que enseña y aquel que se dedica a mostrar un camino. Y por eso Pablo expresa de esta manera acerca de Tito que es un verdadero hijo, porque es un verdadero hijo al haber una evidencia de recibir la enseñanza de Pablo, de recibirla, de atesorarla y de ponerla por obra. Entonces, pues es la invitación para que cuando todos nosotros nos acerquemos a la lectura de Tito, lo tomemos para nosotros. No pensemos en nadie más que nosotros, que este es un mensaje que Dios quiere que soberanamente hoy recibimos. Entonces, eh, de la misma manera como Pablo le escribe eh, a Timoteo, le escribe a Tito, y Tito estaba ubicado en una isla que se llamaba Creta, y Pablo empieza a darle unas instrucciones precisas para que liderara la congregación donde se encontraba. ¿Qué ocurría con esta iglesia donde estaba Tito? Recuerden que iglesia viene de eclesia, que significa reunión, ¿sí? Y cuando el Señor Jesucristo dice que cuando hay más de dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Entonces está hablando de que en esa reunión el Señor se mueve. Las iglesias, y a veces equivocadamente, ya para este momento, yo sé que muchos de nosotros ya no pensamos así, y es que la iglesia era, primero pensábamos una estructura física que estaba en un parque o en una plaza principal de una ciudad. Creíamos que era una estructura física como tal, pero luego ya para esta era, muchos de los que practicamos la fe empezamos a creer que la iglesia era una cantidad de gente, una multitud inmensa, ¿sí? Y no, cuando nos acercamos al inicio de la iglesia, donde se mueve el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que eran familias reunidas, grupos pequeños en función de una misma fe, en función de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese grupo de personas que apenas habían conocido del Señor y que Tito tenía que acompañar, ¿sí? Tenían una cultura radicalmente pagana, porque es que para nosotros ahorita se está
Y ayer hablábamos de lo difícil que era ser contracultura y de ese llamado que em, está recibiendo el verdadero discípulo, de no dejarse llevar por las corrientes, que ya no son corrientes, sino que son unas tempestades y unas olas que avasallan para que uno se mantenga bien la fe, porque ya el pecado se culturizó o se asimiló como cultura, ¿sí? Hay una negación de los principios y, y hemos confundido la libertad con el libertinaje y bueno, muchas de esas cosas, pero para Tito era muy complejo este asunto porque Creta incluso tenía una reputación de maldad que traspasaba las fronteras. Y eso que en esa época las comunicaciones no eran como ahora. Entonces imagínense el nivel de maldad que había, que eh, el mundo conocido tenía a Creta como una isla llena de maldad. Pablo entonces le da a Tito la lección del maestro por excelencia. Y lo encontramos así en el versículo 7 del capítulo 2, dice de la siguiente manera. Eh, Habla de la enseñanza, de la sana doctrina, y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Eh, y sobre este versículo vamos a meditar, porque Jesucristo es el que nos muestra lo que significa ser el maestro por excelencia. Él vino a enseñar y esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era una enseñanza de autoridad, ¿sí? Marcos capítulo 1 del 21 al 22 dice, entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y justo en el día de ayer habíamos hablado de lo que era la hipocresía y de que oraran, incluso les pedía que oraran por nosotros, pero ahora es un llamado para que nosotros mismos podamos mantenernos en la integridad, en la seriedad, porque siempre estamos dando un mensaje. Así usted diga, no, yo no tengo el don de maestro, o usted quizás se mueva en un entorno donde no está dando, no está impartiendo lecciones o no está dando instrucciones, y usted dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que aprender acerca de lo que es ser un maestro. Pues creo que en nuestros roles, creo que continuamente estamos mostrando algo, estamos proyectando algo y eso es enseñanza. Y cuando Jesucristo está con sus discípulos durante estos 3 años, les marca tanto mm, porque no es solo esa enseñanza que se transmitía en un discurso. Los discursos dominantes son aquellos que se imponen eh, por el ejemplo. Y, y el Señor Jesucristo tenía toda autoridad y Él no venía a avasallar, sino que Él mismo estaba imponiéndose el amor que el Padre tenía por el mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Era el Padre el que ama, por supuesto, al mundo, pero parece que el Hijo, si miramos de alguna manera este versículo, ama al Padre y por amar al Padre, entonces le obedece. Y como lo que ama al Padre es al mundo, entonces el Señor Jesucristo, más allá de decir, no, es que yo no amo al mundo, ¿sí? Sino que más creo yo amo al Padre. Y por eso estoy dispuesto a entregar mi vida por lo que Él ama. Y es el amor el que rige al Señor Jesucristo y por eso ese amor le da tal autoridad, porque no existe mayor fuerza que el amor. Y cuando nos acercamos a la ignorancia y el egoísmo, que vienen a ser las fuentes principales de la maldad, considere usted que todo hecho de maldad parte de lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me parece. Entonces hay egoísmo y de la ignorancia, porque hay un desconocimiento también. Y cuando hay ignorancia,
hay oscuridad y recuerden que las tinieblas aman morar en medio de la oscuridad. Entonces muchas de las cosas que quizás vemos parten de esto, del egoísmo y de la ignorancia, ¿sí? Por, por esa razón la enseñanza con autoridad, y recuerden que esa autoridad está marcada en el amor, es la única luz que puede alumbrar las entenebrecidas mentes que están separadas de Dios. Por supuesto, Señor, guárdame de que mi mente se entenebrezca al estar lejos de tu amor, de tu verdad. Todo lo opuesto, el que ama es libre de egoísmo, pero el que ama al Señor Jesucristo, ¿sí? Es libre de la ignorancia, porque el Señor Jesucristo trae conocimiento a mi vida. Al ser maestro por excelencia, la luz y la antorcha, cuando dice yo soy la luz del mundo, es que venga yo, lo saco de la ignorancia. Venga yo y le indico, no es una religión, es una relación. Venga yo le muestro. Y empieza el Señor Jesucristo a, a traer esa luz, ¿sí? Y Jesús era diferente a los maestros de la ley en la época en que el Señor Jesucristo viene. El sistema religioso era también el sistema educativo. Y ese sistema era un sistema lleno de egoísmo y no había integridad en el corazón. La enseñanza se impartía con un corazón que no estaba limpio. Incluso en Lucas capítulo 11, versículo 52 dice, ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Hay un manejo de la información muy peligroso y por esa razón este es el tiempo donde debemos aferrarnos más a la luz de nuestro Señor Jesucristo, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo tiene el opinómetro disparado y de lo que no sabemos opinamos. Y, pero el Señor Jesucristo es la fuente de todo conocimiento. Y yo les hablo de esto porque es que Pablo se encuentra con la luz, al punto, recuerden que Pablo, hablando de lo que es su experiencia personal, Pablo no era egoísta, Pablo era un ignorante. Y cuando se encuentra con la luz, esta luz es bastante eh, significativa en el testimonio de Pablo por lo que iba a ocurrir después con él, porque cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo, él queda ciego, porque él habla de que una luz, sí, se encontró, escuchó la voz, pues lo primero es que yo escucho la voz y lo segundo es que yo puedo recibir la luz. Y el efecto de esa luz le generó a Pablo una ceguera que solo le fue quitada por la intercesión de un hombre humilde, de un hombre que uno puede decir, pero Ananías, no se habla nada de Ananías, es que Ananías era un intercesor, el poder de la intercesión, del intercesor, el poder que quita también la oscuridad de aquellas mentes que se creen superiores porque pasaron por una universidad, porque fueron educados y han leído de todo y conocen además, conocen otro idioma. Y esa era la realidad de Pablo. Pablo tenía un conocimiento desde su cultura religiosa superior al promedio de ese momento, conocía otro idioma. El griego era aparte de que en la época del Señor Jesús no todo el mundo sabía ni leer ni escribir. Imagínense lo que significaba entonces en ese momento tener otro idioma. Pues si a veces, hoy en día todo el mundo tiene que saber inglés, ¿sí? Y uno se aterra y queda, como habla de bonito, qué chévere. Cuando uno no sabe inglés, uno queda admirado con los que saben hablar inglés. Entonces, imagínense en esa época, cuando ni siquiera se sabía leer en su propio idioma, y Pablo tenía un nivel académico de una curva del conocimiento por encima del promedio de su época. Pero el Señor Jesucristo aparece en la vida de Pablo y lo saca a la ignorancia, porque la ignorancia con respecto a la verdad del Señor no tiene nada que ver con la academia. ¿En qué consiste entonces la autoridad para enseñar que Pablo le quiere transmitir a Tito? Es esa autoridad que Pablo encontró en el Señor Jesucristo. Jesús dejó muy claro en qué consistía el poder de la enseñanza. El ejemplo
y la integridad del corazón vienen a ser elementos fundamentales para alumbrar la oscuridad de los que ignoran la verdad de Dios. Mateo capítulo 5 del 17 al 19 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. El conocimiento y la educación en muchas oportunidades trae un orgullo, y es un orgullo que acompaña al inmaduro. No sé, y lo digo desde mi experiencia, pero sé que muchos de nosotros hemos vivido la novatada de entrar a una universidad y de empezar a tener conocimiento y a veces empezar a sentirnos superiores cuando el ingreso a la universidad no es nada. Y cuando salimos de profesionales también, no, pues ya lo tenemos todo y entendemos que no en este momento, no. Por supuesto, alrededor siempre hay personas que dicen usted cómo sabe, usted cómo, bueno, hasta en el mundo de la cristiandad, expresiones como usted cómo ora de bonito, usted cómo sabe de harto la Biblia, y hay una adulación, ¿sí? Que hay que tener cuidado porque toda admiración se puede convertir en adulación y la alabanza es para el Señor. Y ese orgullo por causa del conocimiento puede afectar mucho al profesional en la carrera que sea. Y de eso nos tenemos que cuidar, de una soberbia. Incluso el hecho de que usted hoy se acerque a la Biblia y lea Tito y luego vaya otro que no ha leído Tito y entonces usted se crea superior en el conocimiento porque usted ya leyó Tito y otro no lo ha leído. Al contrario, eh, aquí el punto no es lo que yo leí, lo que yo estudié, lo que yo me aprendí. Aquí dice que el que practique primero, practique y luego enseñe. No enseñe y luego practique. Y dice aquí, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que les decía, el orgullo y la altivez a nivel profesional. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que han alcanzado logros muy grandes, que han, que han alcanzado eh, retos y que ejecutivos también. Y me asombra cuando me encuentro con un ejecutivo, con un hombre profesional, académico, lleno de humildad. Yo me asombro de las personas que tienen un rol en una empresa y su rol sí es de autoridad, pero entienden que esa autoridad no es para sentirse superior, sino para servir, porque esa es la autoridad que nos enseña el Señor Jesucristo. Y la humildad sí que es una marca que muestra la verdadera autoridad. Estamos llamados a practicar y estamos llamados a enseñar, pero esa grandeza que vale la pena no es la que me ofrece el mundo. Usted puede ser el mejor en su profesión y pudo haber enseñado a muchos en su profesión, pero eso no le garantiza que usted en el cielo sea llamado grande. En el reino de este mundo quizás puede ser llamado grande, ¿sí? Pero la pregunta es, en el reino de los cielos, ¿usted cómo es llamado hoy? ¿Y cómo va a ser llamado cuando alrededor de unos mínimo 70 años todos nos encontremos? Hoy Dios nos está haciendo un llamado y de manera muy particular. Levantémonos, porque el Señor sí nos está llamando a levantarnos como una antorcha encendida en medio de tanta oscuridad y tanta ignorancia que hay respecto a la verdad de Dios. En medio de las tinieblas se mueve el egoísmo,
En medio de las tinieblas se mueve la maldad. Busquemos leer, busquemos entender la Biblia, pero primero para cumplirla y para ser conforme a lo que dice allí, y no para condenar, no para juzgar a nadie. Preparémonos como, como maestros, haciendo primero lo que está escrito y no buscando la gloria de los hombres, solo la gloria de Dios, ¿sí? Y ese es el mensaje que Pablo de alguna manera le quiere transmitir a Tito respecto a lo que es tener autoridad en el momento de enseñar. ¿Qué estoy transmitiendo hoy? ¿Qué voy a transmitir? Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que por favor nos permita primero ser libre de todo egoísmo, ser libre de toda ignorancia y acercarnos al verdadero maestro que es luz en nuestra vida, ¿sí? Y que al ser luz no solo nos libra de la ignorancia, porque las cosas no son como yo pienso, porque las cosas no son como me dijeron, porque las cosas son como tú dices, Señor. Y de ahí el Señor me libera de la ignorancia. Pero también, por causa de la luz, yo puedo ver quién soy realmente. Alcanzo a comprender mi fragilidad. Alcanzo a comprender que ningún conocimiento que haya adquirido, por superior que sea, me hace mejor que alguien. Porque lo mejor está en acercarnos al Señor Jesús. Tomás de Kempis decía que es mejor un hombre humilde que no conozca las letras, pero que conozca al Señor Jesucristo, porque mayor entendimiento recibe del cielo que un ilustrado apartado de Dios. Seguro que hemos ignorado muchas cosas, pero esta es la oportunidad para que nos acerquemos en oración. Y esa es la invitación ahí donde estábamos a hacer una oración. Acerquémonos al Señor. Presentémosle nuestro corazón en este momento. Padre bueno, tú que estás en los cielos, primero te quiero dar gracias. Muchas gracias porque por ti es que puedo tener claridad. Por ti es que puedo acercarme a tu palabra. Por ti es que he podido conocer al buen pastor, al maestro por excelencia que sigue vigente a través de la presencia del Espíritu Santo en este tiempo. Y es por tu Espíritu que yo puedo ser lleno de sabiduría, de entendimiento, para actuar y para conducirme en lo escrito está. Solo por esa luz es que puedo salir de las densas tinieblas que en alguna oportunidad me alejaban, Señor, del camino de verdad y me estaban llevando al camino de condenación. Y ahora en este camino de fe, donde tu luz es la que me guía, donde no se trata de lo que otros digan, de lo que otros piensen, de lo que otros me dijeron. Por favor, Señor, que pueda ver como en este día la luz de tu verdad en cada una de las áreas que corresponden a mi vida, tanto de intimidad como de responsabilidad. Ven y enséñame. No es Google quien me enseña, no es la universidad, no son los muchos libros. El mismo Salomón, después de haber estado muchos años haciendo uso de la sabiduría que le fue otorgada en la búsqueda de experiencias propias, en la búsqueda de todo el dinero, de toda la fama, esa búsqueda que terminó en una expresión que se repite una y otra vez: vanidad. Todo es vanidad. Y el resumen de este hombre, de este hombre que recibió no solo todo el conocimiento, sino también toda la riqueza, que pudo darse todos los lujos que seguramente usted y yo no podríamos darnos nunca.
Él que ya lo vivió, Él que ya hizo ese viaje, Él que ya recorrió el camino de la saciedad, el camino de la riqueza, la vanidad, de la idolatría, el pecado incluso, porque hasta Salomón decidió irse a los límites, ser extremo en experiencias, al punto de abandonar la fe de su padre, al punto de menospreciar la enseñanza del adorador, la enseñanza de aquel que se humillaba y que a pesar de su error, a pesar de su pecado, porque ese era David, volvía de nuevo a los pies del Señor arrepentido para no volver a caer en el mismo hueco de pecado en el que había caído. Muchos errores cometió David, pero siempre volvió a la fuente arrepentido, porque sabía que tú, oh Padre, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor. Y que no seamos sordos al resumen de Salomón, porque no tenemos que vivir la experiencia de otros, Señor, sino que tenemos que recibir la enseñanza de otros y ponerla por práctica. Porque cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras que no le faltaron al predicador, pero al final lo que dijo ahora: hijo mío, a más de esto se ha amonestado, porque no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy, recibiendo tu palabra, somos enseñados, somos iluminados en la verdad de tu amor. Trae una bendición especial para este fin de semana y permite, Señor, que podamos ver la lluvia tardía, Señor, en este día, que podamos ver tu provisión, tu protección, tu dirección y tu compañía en todo momento. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén.